¿Qué es una medida cautelar? Una medida cautelar es una decisión judicial de carácter provisional que busca asegurar la efectividad de una futura sentencia o resolución. Dicho de manera sencilla, son herramientas que el juez puede dictar de manera temporal para proteger los derechos de una persona mientras el proceso principal se resuelve. El origen de las medidas cautelares se remonta al derecho romano, donde existían mecanismos para evitar que una sentencia quedara sin efecto por maniobras del demandado. Con el tiempo, el derecho procesal moderno las perfeccionó, hasta convertirse en un pilar fundamental para garantizar que el proceso judicial no sea un trámite vacío, sino un medio real de tutela efectiva de los derechos. Las medidas cautelares tienen varias características muy importantes. En primer lugar, son provisionales, es decir, no deciden el fondo del asunto, sino que se limitan a proteger la situación mientras tanto. En segundo lugar, son instrumentales, ya que su finalidad es servir al proceso principal, evitando que una eventual sentencia quede sin posibilidad de cumplirse. Y en tercer lugar, suelen ser urgentes, porque se dictan para evitar un peligro inminente. Existen muchos tipos de medidas cautelares, dependiendo del orden jurisdiccional. En el ámbito civil, las más conocidas son el embargo preventivo de bienes, que busca garantizar el cobro de una deuda, o la anotación preventiva de demanda en el registro de la propiedad para advertir a terceros de que hay un litigio en curso. En el ámbito penal, se conocen medidas como la prisión provisional, el alejamiento de la víctima o la prohibición de salir del país. En el ámbito administrativo, también existen medidas cautelares para suspender la ejecución de un acto administrativo cuando se considera que puede causar un daño irreparable. Un ejemplo sencillo. Imagina que alguien te debe una gran cantidad de dinero y temes que, mientras dura el juicio, esa persona venda todos sus bienes y al final no tengas cómo cobrar. En ese caso, puedes solicitar al juez un embargo preventivo como medida cautelar. Otro ejemplo. En un caso de violencia de género, el juez puede decretar como medida cautelar una orden de alejamiento para proteger a la víctima de manera inmediata, incluso antes de que haya una sentencia condenatoria. Es importante señalar que, para que un juez conceda una medida cautelar, normalmente deben cumplirse ciertos requisitos. Los principales son la apariencia de buen derecho, es decir, que la pretensión del solicitante no sea absurda y tenga cierta base jurídica. El peligro en la demora, que significa que si no se dicta la medida, el derecho puede quedar sin protección. Y en muchos casos, la exigencia de una caución, que es una garantía que presta quien pide la medida, para responder en caso de que finalmente se demuestre que no tenía razón y la medida causó un perjuicio. Una curiosidad interesante es que en algunos países las medidas cautelares se han usado incluso en litigios internacionales de gran envergadura, como los que se ventilan ante la Corte Internacional de Justicia. Allí, cuando un Estado teme que otro cause un daño irreparable mientras se decide el caso, puede solicitar medidas provisionales, que funcionan de manera similar a las cautelares nacionales. En conclusión, las medidas cautelares son un instrumento esencial dentro del proceso judicial. Sin ellas, muchas sentencias quedarían en letra muerta, porque cuando finalmente se dictaran, el daño ya estaría consumado o el derecho ya no podría hacerse efectivo. De ahí que se diga que son la garantía de que la justicia no solo llega, sino que llega a tiempo. Arriba te dejo más videos para que sigas aprendiendo derecho. Recuerda dejarnos un like y suscribirte.